Bienvenidos estudiantes en esta oportunidad al curso de historia, donde nosotros vamos a tratar temas muy importantes para la cual les invito a que podamos estar atentos a este tema de suma importancia, de la cual lleva por nombre Prosperidad Falaz, propuesto por el gran historiador Jorge Basadre, que lo escribe en sus 20 tomos Historia de la República del Perú. Hoy día vamos a ver un tema muy importante, como les comentaba, la prosperidad falaz. La prosperidad, la época donde el Perú será una potencia económica dentro de la región de Sudamérica. Pero hay que entender qué tipo de prosperidad le llevó a que sea la grande en toda Sudamérica. Para ello tenemos que entender y comprender que en el Perú ya existían 3 islas muy importantes. Ustedes me dirán, profesor, ¿dónde se encuentran esas islas? Estas islas eran llamadas las islas de Chincha. Algo muy interesante aquí, que acá vamos a encontrar el excremento de las aves guaneras, donde aquí habían 2 países, no solamente 2, habían 3 países que querían la riqueza de aquel tiempo. Uno de ellos era Estados Unidos. Y el otro era la gran potencia, la potencia en el mundo, Gran Bretaña. Y no solamente Gran Bretaña, sino que existía otro país que nos quiso intentar hacer la guerra de nuevo. Profesor, ¿cuál es? Conocido como la madre patria para muchos, España. Profesor, pero ¿ellos no fueron nuestra colonia? Sí, pero cuando se enteraron que habíamos descubierto un gran elemento fertilizante químico para la época, ellos quisieron volver a invadir el Perú. Imagínense. Así es. Y para ello nosotros ahora vamos a ver un proceso. ¿Qué es la prosperidad falaz? La prosperidad falaz tiene que ver con una bonanza económica. Profesor, ¿qué cosa es bonanza? Bonanza es prosperidad. Vamos a poner acá. Bonanza económica. Exacto. Económica. Profesor, no solamente fue bonanza económica. Así es. También vamos a encontrar que la pregunta es, ¿todo el Perú fue el que se prosperó? Acuérdate que en el Perú existían 3 clases sociales. ¿Cuáles eran esas 3 clases sociales? La clase social de los criollos, la clase alta, la clase dominante. Existía todavía la esclavitud, por supuesto, existía la esclavitud. Estábamos ya en 1845 y ya existía la esclavitud. Profesor, y la gran masa indígena era la siguiente clase social, la clase excluida por muchos años. Entonces, ¿quiénes eran los que se prosperaban? ¿Quiénes eran los que se enriquecían? Eran los criollos. Por ende, ¿eran todos los peruanos? No, solamente la élite criolla. Entonces vamos a poner aquí como segunda característica dentro de la bonanza que los criollos eran los más prósperos. Así es. Y vamos a poner acá enriquecimiento. ¿De quién? De los criollos. Profesor, ¿quiénes eran los criollos? Los criollos fueron aquellos personajes que habían participado en el financiamiento de la Guerra de la Independencia. Criollos. Ellos eran españoles, eran descendientes de los españoles, nacidos en el Nuevo Mundo, conocido como la España americana. ¿Te acuerdas de Juan Pablo Vizcardo Guzmán cuando escribe la carta a los españoles americanos? Ya, exactamente ello es. ¿Qué otra característica más vamos a encontrar aquí? Otra característica más que vamos a encontrar es que para que ellos puedan ser prósperos, necesitaban la ayuda de alguien. Profesor, ¿de quiénes necesitaban esa ayuda? Obviamente que necesitaban de una élite, la fuerza. ¿Qué fuerza? De los militares. Por eso esta época también se caracteriza como el primer militarismo. Entonces los criollos, ¿qué tenían? El apoyo. ¿De quién, profesor? De los militares. Apoyo de los militares. Así es. Ellos se encargaron de cuidar, de proteger la economía de ¿qué? De los criollos militares. ¿Solamente fueron ellos? Así es. Profesor, ¿y cómo acabó esto? Lamentablemente, no les fue bien en esta época. Fue una de las 3 oportunidades que tuvo el Perú en la historia de la República. Perdió la época para ser una potencia en el continente. Para ello también vamos a ver otro punto.
¿Cómo culminan? ¿Cómo acaban? Lamentablemente, con tanto desenfreno económico, van a acabar al final, acá vamos a poner, acaba en la, lamentablemente, banca rota. ¿Por qué, profesor? Porque estos criollos, de una u otra forma, financiaron la campaña de la independencia, financiaron el proceso de la independencia donde San Martín y Bolívar muchas veces le tuvo que pedir cupos. Por eso, pues, acabaron mal. Ahora vamos a ver el contexto en el cual se ha desarrollado el proceso histórico de la prosperidad falaz. Hay que entender que la potencia en el mundo era Inglaterra. Y se va a dar un proceso muy importante en esta época. ¿Cuál es, profesor, este proceso tan importante? Gran Bretaña va a realizar la segunda revolución industrial. Entonces, profesor, acá en este contexto vamos a encontrarnos en la segunda revolución. Profesor, ¿qué tipo de revolución? Industrial. ¿Solamente industrial? No, ahora vamos a ver qué más. Acuérdate que hablábamos que el Perú en esta época fue de prosperidad. ¿Sabes por qué? Porque el Perú por primera vez va a tener su ferrocarril en América. No solamente eso, sino que va a tener también su barco a vapor. Y se dice que en Lima, por primera vez llegó el alumbrado público. Entonces fue una época de gran prosperidad porque se revolucionó industrialmente. El hombre dejó de hacer las cosas manualmente para hacerlo a través de la máquina. Pero otro contexto histórico muy importante es que los países europeos empezaron a invadir territorios que no eran invadidos, en la cual eran, según ellos, inferiores. ¿A quién? Como África y algunos territorios no explorados por muchos años. Y Asia y Oceanía. A esto nosotros le vamos a llamar, por si acaso, algo muy importante, se va a llamar el imperialismo. El imperialismo. Profesor, ¿qué tipo de imperialismo? Imperialismo colonial. Colonial, así es. Y así vamos viendo el contexto en cómo se desarrolla la prosperidad falaz. Ahora vamos a ir, les invito por favor a ver las características que va a traernos esta época. Esta época va a ser su característica económica y su característica social. En la económica vamos a ver algunas características que van a ayudar bastante. Primero, las formas de... Profesor, ¿qué tipo? Formas de pago que se hacían en aquel tiempo. En la época de la prosperidad falaz. Para ello vamos a ver algunas de ellas. Yo les invito a que puedan ver cuáles son estas famosas. Una de ellas tiene que ver, obviamente, con el arrendamiento. Vamos a poner con otro color. El famoso arrendamiento. Hubo un personaje en la época de Agustín Gamarra que le dijo al presidente, valga la redundancia, tenemos que usar estos fertilizantes, me lo permite, y yo lo voy a alquilar. Y por ende, este personaje se fue y lo llevó. Y lo vendía a Europa. Tú me dirás, ¿por qué tanto los europeos querían nuestros fertilizantes? Te lo voy a decir. Si tú buscas el excremento de la oveja, producía solo un saco. Y si buscabas, en este caso, el saco de excremento del guano de la isla, producía 25. ¿Te das cuenta la magnitud? ¿Por eso querían ellos nuestros guanos? Lamentablemente, esta época, este proceso acabó gracias al presidente Ramón Castilla. Por ende, ahora va a venir otro proceso. Este proceso se le va a llamar ahora consignaciones. Consignaciones. Este personaje que va a venir va a decir, un momentito. Es cierto que han estado
El arrendamiento era una época donde el arrendado, el que alquilaba, llevaba la mayor parte y el peruano quedaba sin nada. En la consignación él dice el personaje inglés en esa época, David Higgins, él va a decir, yo le voy a dar, yo me quedo con el 6% y el Perú se queda con el 94%. Lamentablemente acabó eso y el Perú tuvo que ir a otro proceso de formas de pago. ¿Cuál es, profesor? Lamentablemente se dio lo que se llama el famoso monopolio. ¿En dónde, profesor? ¿Qué pasó con esto? Los franceses lograron y adquirieron este proceso. Y por ende, el Perú lamentablemente perdió. Otra característica de la prosperidad falaz es una época donde muchos quisieron venir al Perú. Profesor, ¿a esto cómo nosotros le llamamos? El Perú ha tenido muchas olas de migración. Acá va a venir la migración europea. Profesor, ¿quiénes vinieron en la migración europea? Muchos alemanes, polacos, de descendencia alemana, germánica, donde se asentaron en la selva del Perú, se asentaron en la Amazonía, en Amazonas, en San Martín, en Chanchamayo, donde ellos no vinieron para qué. Muchos pensaron que vinieron para ser explotados o para poder trabajar las tierras. No, ellos vinieron para hacer negocios y se quedaron hasta el día de hoy. No solamente ellos, la migración europea y, por si acaso, asiática. Para ello, los asiáticos, ¿qué tipo de población llegó? Llegaron, pues en este caso, los chinos. Los chinos vinieron para hacer mano de obra, para poder trabajar en las grandes haciendas y muchos se asentaron en la selva. Y así nosotros acabamos una vez más la historia del Perú viendo cómo el Perú perdió su oportunidad de ser una potencia en la región y en el mundo. Lamentablemente por las malas decisiones políticas, económicas y sociales que contrajo después, más adelante, por si acaso, de acá después de 8 años, mira, acuérdate, 1871, 8 años más, aproximadamente, se da la guerra con Chile. Así es. Gracias.